Estáis viendo ahora mismo un canario amarillo intenso, un canario amarillo mosaico y un canario amarillo nevado. Si fueran rojos, lo mismo, sería un rojo intenso, un rojo mosaico y un rojo nevado. Esas son, ya lo hemos dicho muchas veces, las tres categorías de canarios de color que tenemos. O son intensos, o son nevados, o son mosaicos, cualquier canario de color. No hay más. Esto lo aprendemos, como digo, justo cuando empezamos la afición, donde las primeras cosas que aprendemos están las tres categorías diferenciales que tenemos en los pájaros. Pero luego, una vez que profundizamos un poquito más en esto y vamos cogiendo más experiencia, empiezan las excepciones a esa regla. Y precisamente de ello es lo que vamos a tratar en este vídeo. Aquí estáis viendo en este momento tres pájaros de la variedad blanco recesivo. Un canario totalmente blanco, en teoría, no puede ser considerado ni intenso, ni nevado, ni mosaico. No pueden ser ni intensos ni nevados porque no tienen color, son blancos. Por la misma lógica tampoco pueden ser canarios mosaicos. Un canario rojo mosaico, por ejemplo, lo estáis viendo en la cabeza perfectamente, tiene zonas del cuerpo que son rojas y zonas del cuerpo que son blancas. ¿Qué tendría entonces un blanco mosaico? Con zonas del cuerpo blancas y otras zonas del cuerpo también blancas. No tendría ningún sentido. Con lo cual, técnicamente, con esta raza, con esta variedad, no podemos hablar de la misma de las tres categorías de intenso, nevado y mosaico porque no tienen color. Sin embargo, entre los criadores y los especialistas en la gama se habla coloquialmente y con mucha frecuencia de este blanco es intenso, este blanco es nevado, incluso alguna vez he llegado a oír que este blanco es más de tipo mosaico. ¿Por qué se dice esto? Si es algo erróneo, ¿no? Bueno, los criadores utilizan esta terminología, principalmente la terminología de intenso y nevado, es mucho más raro hablar de canario mosaico, para referirse a la longitud de la pluma de este tipo de pájaro. La diferencia entre un canario intenso, uno nevado y uno mosaico no solo se debe al propio color, sino en general al tipo de pluma. De manera tradicional, la pluma de un canario mosaico era mucho más ancha, la pluma de un canario intenso era mucho más fina y el nevado sería un tipo intermedio. Por eso, como digo, tradicionalmente, porque ya con la genética no siempre se cumple ya esto, tradicionalmente los intensos tenían una plumita más corta, eran pájaros más finos, con un cuerpo más estilizado, que no llenaban tanto la jaula, que no eran tan llamativos en ese sentido, que tenían la pluma más pegada al cuerpo. Los canarios nevados, por otro lado, la tenían un poquito más ancha, con más volumen de pluma, más llamativos y con más cuerpo estéticamente, y los canarios mosaicos serían, digamos, ese extremo, con pájaros ya muy voluminosos, con mucho cuerpo, mucho más redondo y demás, porque tendrían una longitud de pluma no solo más larga, sino también más ancha en el aspecto de la propia pluma en sí. Pero, claro, ese es el problema que tenemos a día de hoy, porque a día de hoy, por ejemplo, sí que podemos encontrar rojos intensos con plumas más largas, podemos encontrar rojos mosaicos con la pluma más corta, pero en blanco recesivo, como digo, esta terminología se utiliza básicamente para referirse al canario blanco recesivo intenso, por así decirlo, que es el canario blanco recesivo con la pluma más pegada, más apretada al cuerpo, más fino y más estilizado, por así decirlo, y por otro lado el canario blanco recesivo nevado, que es un canario con más volumen, con más cuerpo, con más pluma, con más faldón. Esa sería la definición de utilizar, aunque sea erróneo técnicamente, la palabra blanco recesivo intenso, blanco recesivo nevado. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con los canarios mosaicos. ¿Pero qué pasa con los canarios mosaicos? El tema es un poquito más complejo en este caso. El mosaico es una categoría, ya hemos dicho que está el canario intenso, el canario nevado y el canario mosaico. Pero eso, si nos fijamos en la parte coloreada del mosaico, en este caso dos canarios amarillos mosaicos, vemos que hay una parte que colorean y otra que no. Si nos fijamos en la parte coloreada, como en la rabadilla de estos dos pájaros, vamos a ver una gran variedad de tonos, que podemos resumir en dos. Por un lado, pájaros con un tono más intenso, que presentan una coloración más marcada, en este caso de amarillo, más uniforme, y por el otro lado, pájaros que presentan una tonalidad más nevada, más suave, más floja, menos uniforme, como digo, que los podemos considerar como mosaicos nevados. En este caso, lo que estamos viendo en esta imagen, estamos viendo perfectamente cómo este pájaro de la izquierda presenta un tono mayor, mucho más luminoso y evidente y contrastado, mientras que este lo presenta más diluido. Los dos, refiriéndonos al tono, los podríamos considerar los dos como mosaicos nevados. Sin embargo, la nevadura de este es mucho mejor y más uniforme y distribuida que la nevadura excesiva, sin marcación prácticamente en la rabadilla que presenta este pájaro. Pero aparte de esto que hemos dicho, de mosaicos, digamos, intensos y mosaicos nevados, según el tono de la parte coloreada, tenemos una parte que lo complica todavía más, porque tenemos también el mismo problema de pluma que mencionábamos con los blancos recesivos, mosaicos que presentan una pluma más corta, más pegadita, que podríamos denominar como mosaicos intensos, y mosaicos que presentan una pluma más larga, no tan digamos, silueteada en el pájaro, que podríamos denominar como canarios mosaicos nevados.
Así que, por si os pasa en un futuro, oír hablar de la expresión blanco intenso o blanco nevado es un error técnicamente, sí, pero se utiliza. Ya hemos visto para qué, sobre todo referido al tema de la pluma. Y oír hablar también de la expresión mosaicos intensos y mosaicos nevados también se considera un error desde un punto de vista técnico, pero también se utiliza. Con estos dos ejemplos vemos que está muy bien tener una base genética y sobre todo aprenderse la teoría de la genética, pero luego, como vemos, la práctica resulta un mundo aparte.